Y es por eso que cuando me invitaron, y agradezco mucho a la doctora Miluska Cano en su calidad de presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima y a la comisión organizadora de este Congreso Internacional, y me pidieron que participara, yo escogí el tema del proceso competencial y el amparo, problemas actuales, pero en la delimitación de esta ponencia será sobre los problemas que se suscitan a raíz de los amparos que dictan los jueces contra el poder, vamos a decir, contra el poder, ¿no? Contra aquellos que ejercen el poder, especialmente el Congreso de la República, y esto va con motivo de un caso, el análisis a partir de un caso que es el caso del control judicial sobre las decisiones del Congreso de la República. Expediente 003-2002, proceso de cumplimiento TC, la sentencia del 23 de febrero del 2023. Entonces, miren, la primera conclusión a la que podríamos llegar al ver este tema del proceso competencial y el proceso de amparo a partir de este caso es de que hace mucho tiempo, ya lo tenemos desde el año 2006, surgió un problema muy específico a raíz de que los jueces, lamentablemente muchos jueces, y eso hay que reconocerlo porque tampoco podemos echarle la culpa a determinados poderes del Estado, sino también tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Muchos jueces empezaron a dictar medidas que no eran adecuadas sobre el caso de los casinos y tragamonedas. Y entonces Mincetur, ¿no?, el Poder Ejecutivo, va a interponer una demanda competencial contra los jueces. Y la verdad, como yo trabajaba en la ONMA, en el órgano de control del Poder Judicial, el órgano de control disciplinario, advertí que realmente habían jueces que no debían estar en el Poder Judicial. Porque, por ejemplo, se interponía una demanda de amparo para que un casino de Chiclayo funcionara por 10 años, porque se efectuaba, se atentaba contra el derecho al trabajo y a la libertad de empresa. Y como en esa época todavía no se había emitido el Código Procesal Constitucional del año 2004, simplemente se hacía una argumentación un poco floja respecto de que el cierre de un casino determinaba una afectación a la libertad de los trabajadores, de trabajo de los trabajadores y de la libertad de empresa. Pero ahí no quedaba el tema, porque decía, bueno, tú me has pedido 10 años, ¿no?, que te permanezca abierto 10 años tu casino y tragamoneda, pues te lo voy a dar por 30 años. Y no solamente en Lambayeque, sino también en Cajamarca. Entonces, esos casos nos llegaban para que nosotros evaluemos esa conducta disciplinaria de los jueces que transgredía las peticiones de los propios interesados. Entonces, yo creo que nosotros los jueces, o bueno, los jueces que están en funciones, cuando conozcan los amparos, tienen que ser muy cautelosos y autorrestringirse en sus funciones, porque tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen funciones que cumplir y que no pueden exceder las competencias de los otros. Y entonces, a partir de ahí, lo que un proceso competencial se dedicaba para situaciones como determinar cuál era la vía que correspondía que un municipio determinara respecto de otro, pasó a ser un mecanismo por el cual se podía incluso anular los procesos de amparo que habían conocido determinados jueces. Entonces, ese más o menos ya empieza un cambio del proceso competencial respecto de conflictos negativos y positivos para ver conflictos de atribuciones, ¿no es cierto? Entonces, miren, pase por favor la primera. En el proceso competencial, solamente de una manera muy rápida, establecer que es un proceso nuevo,
que ingresa con la Constitución de 1993. Nosotros sabemos que en el artículo 202 de la Constitución se establece las atribuciones del Tribunal Constitucional, conocer en única y definitiva instancia los procesos de inconstitucionalidad. Después se dice conocer en instancia última y definitiva las resoluciones denegatorias de los procesos de amparo, habeas data, habeas corpus y acción de cumplimiento. Claro, yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado, ¿no?, para llegar a la jurisdicción internacional si, por ejemplo, siempre se han dicho que eran las acciones denegatorias? Recuerden ustedes que en una época se habilitó los habeas corpus, ¿no?, que podían los demandados llegar en RAG, cuando siempre han sido los demandantes los que podían llegar en recurso de agravio constitucional. No se ha dado una circunstancia como esa, pero yo me preocupaba, ¿no?, y decía, ¿y qué va a pasar si un demandado, por ejemplo, un fiscal, ¿no?, que denegó un tema de un nebis in idem procesal e interpuso un recurso de agravio constitucional cuando había sido vencido en primera y en segunda instancia y esa decisión había adquirido firmeza, llegó al Tribunal Constitucional? Y si hubiese obtenido una respuesta negativa, ¿podía ese fiscal, que fue de una persona demandada, llegar a las instancias internacionales? Es un tema que no se ha visto. O el tema de las entidades, ¿no?, que no deberían de llegar, se entiende, al órgano internacional, pero que en el caso nuestro los amparos, ¿no?, proceden en defensa de determinados derechos, como la libertad de asociación, el buen nombre, etcétera. Entonces son temas que todavía quedan pendientes y que ponen de manifiesto que la justicia constitucional en nuestro país debe armarse poco a poco, pero que para eso se necesitan jueces especializados, jueces que se autorrestrinjan, pero que también necesitamos miembros del Tribunal Constitucional que tengan esa misma capacidad de autorrestricción al momento de resolver los problemas. Y la última función, que es la que nos interesa, conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Entonces, miren, nuestro Estado es unitario y descentralizado. Por lo tanto, los procesos competenciales sí pueden servir, y mucho, ¿no?, para definir estas competencias que se van a dar desde el poder político, que es único, respecto de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, o entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales entre sí. Por eso les había puesto en la diapositiva que según el artículo 43 de nuestra Constitución, el Estado es uno, indivisible y descentralizado, porque el poder se distribuye entre los diferentes órganos de gobierno. Entonces, en cuanto a las competencias, ¿no?, ya sabemos que lo que se tiene que controlar es el conflicto constitucional, porque vamos a ver los conflictos que se van a producir entre los órganos del Estado y también los órganos constitucionales. Y sobre todo, ver el tema de la descentralización para ver aquellos conflictos que se produzcan entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y acá, por ejemplo, les había puesto como una manifestación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una muy antigua, que es una denegatoria a través de un auto, es una resolución del Tribunal Constitucional, la 013-2003, donde dice que cuando el conflicto verse sobre gobiernos regionales o municipalidades, de acuerdo con la lectura de los artículos 191, 192 y 197 de la Constitución y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de las Regiones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Constitución es un todo orgánico, pero que no todo está contenido en la Constitución y por lo tanto en las leyes de desarrollo constitucional se tendrá que ver el bloque de constitucionalidad que sirve
para que el Tribunal Constitucional resuelva los conflictos de competencia que se le presenten. También, en cuanto a las atribuciones, hablando del proceso competencial, ya el tribunal ha establecido que debe entenderse como las posibilidades jurídicas de actuación que la Constitución y las normas que los desarrollan confieren a los poderes y órganos constitucionales del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que, al igual que el control concentrado de las leyes y las normas con rango de ley que buscan la supremacía de la Constitución, también a través del proceso competencial se busca la supremacía de la Constitución, y que los problemas a veces se presentan por las diversas interpretaciones en que se aplican las leyes. Y por ese motivo es que un principio fundamental en los procesos competenciales, además del principio unitario, el principio de subsidiariedad de la labor del Estado, tenemos el principio de corrección funcional, que siempre es utilizado por el Tribunal Constitucional cuando se trata de determinar las competencias de los órganos constitucionales y también de los poderes del Estado. Les había colocado ahí los sujetos legitimados para que lo tengan en consideración. El elemento subjetivo, que tiene que ver con la legitimación activa de las personas que están involucradas en este tipo de procesos, y el elemento objetivo, que va a hacer referencia a la naturaleza del conflicto, ¿no? Y que es un conflicto de competencias o conflictos de atribuciones. Pero nosotros sabemos que el Código Procesal Constitucional tiene muy pocos artículos, o sea, el desarrollo del proceso competencial lo tiene en el artículo 108, si no me equivoco, hasta el 112 aproximadamente. Déjenme para verificarlo. Es poquísimo. Acá tenemos el proceso competencial, tiene a partir del 108 y tenemos al 112. Eso es lo que se va a regular en este proceso competencial. Por lo tanto, lo más importante en este caso es la jurisprudencia que haya emitido el Tribunal Constitucional. Estamos haciendo mención, recuerdan ustedes el famoso proceso competencial que se dio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde el Poder Judicial demandó el tema del presupuesto. Eso estamos hablando del año 2004. Luego viene en el año 2006 el famoso caso de casinos y tragamonedas. Pero como el tiempo va pasando, resulta que ahora lo que más se advierte en estos procesos competenciales es temas relacionados en estricto a cuestiones eminentemente políticas. Y fíjense ustedes, solo por citar algunos ejemplos, tenemos, por ejemplo, que en el año 2020, y de eso seguramente varios de ustedes conocen, se dio el famoso caso sobre la disolución del Congreso de la República. Estamos hablando de una sentencia de enero del 2020. Entonces, ahí recuerden ustedes cuando se disuelve el Congreso de la República, porque el expresidente Vizcarra entiende que se le había dado una denegación fáctica de lo que era una cuestión de confianza, ¿no? Y ahí se divide el Tribunal Constitucional y con votos, ¿no?, a favor de Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa Saldaña Barrera, obtiene una interpretación de que sí es viable una denegación fáctica de la cuestión de confianza porque no le habían resuelto en el tiempo en que había solicitado se le dé una respuesta en relación al tema que lamentablemente estaba vinculado al proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional.
Es uno de los temas más complicados, ¿no?, que se están viendo en el país y que ha tenido experiencias delicadas, ¿no? Recuerden ustedes cuando se eligió a un miembro del Tribunal Constitucional que fue encontrado cenando en un restaurante, ¿no?, y se hizo todo un escándalo y tuvo que renunciar al cargo, ¿no? Y que luego se hablaba de las famosas repartijas para que se puedan nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, hasta que se presente una cuestión de confianza en un proceso que se llevaba a cabo la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y este colegiado, por 4, porque 3 dieron opiniones distintas, entiende que sí se había producido una denegación fáctica de una cuestión de confianza. Mire, estamos hablando de enero del 2020. Después ya sabemos que el presidente Vizcarra, ¿no?, fue vacado por incapacidad moral permanente. O sea, después de que disuelve el Congreso, se queda unos meses en el poder, va a ser vacado. Toda una historia que tenemos, que no tenemos por qué tener orgullo de lo que viene ocurriendo en nuestro país, ¿no? Porque en menos de 8 años, de 10 años, tenemos cambios presidenciales constantes, 8 presidentes de la República que han sido vacados, pero que no han sido vacados por situaciones baladís, sino que la mayoría ha estado implicado y será objeto de investigación en actos de corrupción. Entonces, imagínense cómo también nosotros, los jueces, podemos trabajar tranquilos en un país donde en menos de 10 años se cuenta con un proceso de inestabilidad política tan grande que 8 presidentes de la República van a ser vacados de manera constante, ¿no? Y siempre por temas de corrupción de funcionarios. Muy lamentable, pero eso es lo que viene ocurriendo en nuestro país. Entonces, después de este caso sobre la disolución del Congreso, nuevamente, pero esta vez ya el 30 de mayo del 2023, o sea, 3 años después, viene la cuestión de la confianza y su rechazo de plano. El expediente competencial también, porque estos son procesos competenciales. Miren ustedes que a través de procesos competenciales se están viendo temas políticos claves, ¿no?, como son la cuestión de confianza, la vacancia de presidente de la República y luego veremos el tema de los amparos. Entonces, en esta sentencia del 30 de mayo del 2023, que es el Pleno Sentencia 307-2023, ya pasa algo diferente, ¿no? Se va a dar una interpretación distinta a la que se dio en este momento, pero lo que llama un poco la atención es lo que dice un voto diferente, un voto singular por parte de un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no?, donde hace mención al menoscabo constitucionalizado de la cuestión de confianza realizada en el régimen autoritario de Martín Vizcarra Cornejo. Claro, este voto no es de recibo por parte de uno de los magistrados, que nos dice que algo que ya ocurrió cuando se emitió esta resolución no podría ser removido ni ser tocado en un proceso competencial porque atentaría contra la cosa juzgada. Pero acá lo que nos interesa poner de relieve es lo que dice el magistrado, ¿no? Dice, por esta razón la denominada denegación fáctica o ficta que se presume, deduce o interpreta por uno de los actores involucrados en el evento que genera el conflicto, el Poder Ejecutivo, implicó una grave alteración de nuestro diseño gubernativo, precisamente por la ausencia de la configuración de la causal objetiva de la institución.
y habla, así las cosas, dice la sentencia 06/2019, lejos de contribuir a la consolidación del régimen de gobierno peruano, agudizó su desbalance, empoderando aún más al presidente de la República en detrimento del Congreso, al haber sustraído a este último órgano la competencia para calificar la procedibilidad de la cuestión de confianza, así como para expresar el sentido de la votación respectiva, y que esta sentencia, que es la 04/2022, va a superar el pernicioso razonamiento de la 06/2019 a la que hemos hecho mención. Bueno, yo quisiera decir, y ustedes, varios de acá son jueces constitucionales, el doctor Osvaldo preside una sala constitucional, ¿no? Y también usted, doctor, está en el juzgado constitucional, ¿no? Ustedes más que nadie, que los que están presentes también acá, verán de que no tenemos hace mucho tiempo un tribunal constitucional que te dé sentencia donde la mayoría al menos tengan una posición uniforme. Y entonces, como cada cual presenta su voto y da sus razones, al final no sabemos cuál es la ratio decidente del fallo. Y entonces los jueces, ante situaciones como estas, dirán, oye, y entonces ahora, ¿cómo vamos a resolver un caso determinado? Si por un lado me dicen una cosa y por otro lado me están diciendo otra argumentación. Claro, esto genera mucho problema también para los jueces constitucionales, porque hace más o menos en 2 tribunales constitucionales anteriores y el de ahora nos encontramos con posiciones pero claramente diferenciadas, donde los jueces dirán, bueno, ¿y qué línea vamos a seguir? Y esto es muy importante, porque lo que se diga en un control normativo o en un proceso competencial finalmente prima sobre lo que puedan decir los jueces constitucionales del Poder Judicial. Porque cuando un juez constitucional está llevando a cabo un amparo y dicta una medida cautelar, y el órgano constitucional que se siente afectado por las decisiones que emite el Poder Judicial en ese amparo, va a pedir una medida cautelar. Y nuestros jueces también han dictado una medida cautelar, y nos encontramos con 2 medidas cautelares, una dictada en un proceso de amparo y otra dictada en el proceso competencial. Finalmente, ya sabemos que va a primar la decisión del Tribunal Constitucional. Nos guste o no nos guste, porque el Código Procesal Constitucional determina que las sentencias del Tribunal Constitucional o sus decisiones, como en las medidas cautelares, ¿no?, son las que tienen preferencia y priman sobre las decisiones de los jueces constitucionales del Poder Judicial y también de los jueces ordinarios, ¿ya? Entonces, miren ustedes cómo un proceso competencial que tímidamente empezó viendo temas de delimitación de rutas, pasa a ser un proceso que va a definir cuestiones políticas importantísimas, como una cuestión de confianza, y una cuestión de confianza que tiene que ver finalmente con una vacancia presidencial, porque así ocurrió en nuestro país. Y también he considerado para este análisis otra sentencia del Tribunal Constitucional que también se refiere a un proceso competencial, que es el caso de la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral, ¿no? Y el asunto fue una demanda de conflicto competencial sobre la moción de vacancia del presidente de la República por permanente incapacidad moral. Conocemos que en este caso los doctores Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Sardón de Taboada dieron un fallo porque se considere improcedente la demanda competencial, pero existe una decisión extensa por parte de los otros magistrados que tienen una posición diferente. Y nos vamos a lo mismo. ¿Qué vamos a seguir los jueces constitucionales y los jueces ordinarios y también los poderes públicos respecto de decisiones tan importantes, tan relevantes, pero que finalmente no van a tener
una decisión, digamos, que al menos fije contornos claves respecto de los aspectos centrales de la pretensión. Aquí se dijo improcedente y sale otra decisión por parte de 3 magistrados del Tribunal Constitucional en sentido diferente. Entonces, miren, muchas veces no encontramos posiciones que permitan a los jueces y también a los órganos constitucionales entender de manera clara las razones que se exponen. Y también hemos tenido, ahora yéndonos al caso de los jueces, ¿no? Hay más, muchas más, y esto tiene que ver también con el diseño de control constitucional que existe en el país, ¿no? Y eso me gustaría conversarlo con los doctores que están de panelista conmigo en esta mañana. Quizás el diseño constitucional que tenemos de tener un control concentrado, un tema de un proceso competencial que también defiende la supremacía de la Constitución y que se basa en principios, entre ellos el de corrección funcional, ¿no? Y el hecho de que existan distintas posiciones que no tienen planteamientos claros, ¿no? Y que generan situaciones incluso aún más complicadas cuando se ejerce el control difuso, ¿no? En mérito al segundo párrafo del artículo 138 de nuestra Constitución Política. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos admitir, y eso un poco que también preocupa, ¿no? Por ejemplo, que con motivo de esta última sentencia del tribunal, no digamos última, pero una de las últimas del Tribunal Constitucional sobre las denominadas leyes de prescripción, ¿no? Por 4 votos no se logra los 5 votos conformes, se queda en el ordenamiento jurídico una ley cuestionada de inconstitucional, pero 3 votos dicen algo diferente, ¿no? Y sobre todo hay un voto que le pide a los jueces que cuando resuelvan apliquen control difuso o especialmente un control de convencionalidad. Y hablan de las cuestiones disciplinarias. Por un lado, los 4 dicen que los jueces están obligados a cumplir la decisión del Tribunal Constitucional, pero por otro lado, se dice algo distinto, ¿no? Que se tiene que cumplir con lo que dice los tratados internacionales y una convención, las sentencias que se han emitido al respecto. ¿Y qué ha pasado? Que luego de que los jueces aplican control de convencionalidad en estos casos relacionados con la prescripción de los delitos de lesa humanidad, que han sido considerados imprescriptibles, ¿no? Que generan impunidad, lo que ha hecho el Congreso de la República es denunciar a los jueces, ¿no? Por prevaricato, y si no pasa la denuncia, porque sabe que también la van a calificar los jueces y fiscales, han interpuesto demandas, no son demandas, son peticiones para que se sigan procesos disciplinarios contra los jueces, ¿no? Y ya sabemos que a través de una suspensión un juez puede ser separado de su cargo, entre tanto se lleve a cabo ese proceso disciplinario. Por lo tanto, la situación es complicada y creo yo que el control, los 2 sistemas de control que imperan en el país, si es que no se llega a articular mecanismos que hagan viable la coexistencia pacífica de estos 2 sistemas de control, los que van a terminar siendo perjudicados van a ser los jueces, porque las respuestas ya se están viendo, ¿no? El presidente del Congreso dijo que hay que barrer a los jueces, ¿no? A raíz precisamente de la inaplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque consideran que la sentencia ha sido constitucionalizada, que la ley se ha quedado en el ordenamiento jurídico y que es constitucional, y que los jueces no deben inaplicarla.
pero hay 4 votos contra otros 3 votos. ¿Ya? Bien, entonces, a raíz de estos problemas, ¿no?, el Poder Judicial, porque lo que hemos estado viendo son demandas de conflicto de competencias, primero del Congreso contra el Poder Ejecutivo y para la incapacidad moral permanente del Poder Ejecutivo contra el Congreso. No es poca cosa una vacancia de un presidente por incapacidad moral permanente, donde se acusa de que las causales son abiertas, que no hay una causal taxativa para poder decir cuándo se infringe un mandato constitucional que determine una incapacidad moral permanente y que por eso se están produciendo tantas vacancias. De esto tampoco se libran los jueces, ¿no? Y por eso hemos escogido como punto de análisis para este caso de los jueces relacionados con el amparo esta demanda, ¿no? Esta demanda competencial que se llama el caso del control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso. He visto que el doctor Samuel Abad creo que ha abordado un poco el tema, pero yo solamente decirles que en este caso se acumulan pretensiones, ¿no? Y que estas pretensiones tienen que ver con decisiones de jueces del Poder Judicial, jueces constitucionales del Poder Judicial, que van a pronunciarse sobre determinados temas. Y entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hace el Congreso? El Congreso interpone una demanda competencial. La primera es relacionada con la elección y remoción del defensor del pueblo. Recuerden ustedes que se encontraba en proceso de elección, seleccionar a un defensor del pueblo y el sindicato de trabajadores interpone una demanda de amparo. El juez la admite y mediante una medida cautelar suspende el proceso parlamentario de elección del defensor del pueblo. ¿Es correcto o no es correcto? Es un tema que hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Porque aducen los señores miembros del sindicato que no se estaba llevando a cabo un procedimiento adecuado del defensor del pueblo. Y en el ámbito de la justicia constitucional del Poder Judicial se va a emitir una medida cautelar. Otra sobre el tema de elegir y destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional de acuerdo con los artículos 201, 99 y 100 de la Constitución Política, pero en este caso específico, las de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público de acuerdo con el artículo 97 del Código Procesal, ¿no?, Penal. De la Constitución Política del Perú. Y aquí está implicado uno de nuestros jueces supremos que desempeñó el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que acude en amparo para solicitar que no se lleven a cabo estas investigaciones y la jueza le dice que él, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, tiene el derecho a la prerrogativa de un juicio político. Y el Tribunal Constitucional entiende que no, que por ahora el artículo 99 y el 100 que se relaciona tienen un número clausus cerrado de quiénes son los altos cargos de la nación que deben estar sujetos a un juicio político y que en todo caso lo que ellos están haciendo es llevando a cabo una tarea de fiscalización como le establece el artículo 97 de la Constitución Política. ¿Ya? Y el otro punto que también se cuestiona es sobre la potestad que tiene el Congreso de dar leyes, resoluciones legislativas y de iniciativa en la formación de leyes conforme a los artículos 102.1 y 107 de la Constitución. Lo que se estaba también emitiendo son resoluciones por parte de los jueces constitucionales del Poder Judicial para que se suspenda un procedimiento parlamentario de una modificatoria de la ley de SUNEDO.
O sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, lo que se venía cuestionando por parte del Congreso era que se estaba inmiscuyendo el Poder Judicial a través de sus jueces del amparo para evitarle que lleve a cabo las tareas exclusivas y excluyentes que le corresponden como Poder Legislativo. Bueno, y esta sentencia es muy importante, muy interesante, porque va estableciendo diversos puntos, ¿no? Entre ellos, pues, que la legitimación para el proceso de amparo, en caso del defensor del pueblo, no puede provenir de un sindicato de trabajadores, ¿no? El punto de que se puede llevar a cabo investigaciones contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y que es esa cláusula cerrada, ¿no?, respecto de los altos cargos de la nación que tienen juicios políticos, necesita ser reformada, y que ya se había dado hace muchos años atrás una sentencia donde se exhortaba al Poder Legislativo para que haya una reforma constitucional y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones puedan ser incluidos en el listado de los altos cargos de la nación que tienen derecho al juicio político. Y respecto del procedimiento parlamentario, determinaron que respecto de un proyecto de ley, nuestro sistema constitucional no determina que pueda haber un control de constitucionalidad sobre los proyectos de ley. Y eso es verdad, porque ustedes saben que cuando se interpone un proceso de inconstitucionalidad contra una ley o una norma con rango de ley, lo que le piden, ¿no?, al demandante es que presente la copia de la ley, ¿no?, que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, no sobre proyectos de ley. Entonces, esa parte también la va a desestimar. Pero como ustedes aprecian, son temas muy importantes, o sea, no son temas cualquiera, pues, los que se van a resolver. Y acá, recurriendo a una famosa sentencia sobre el caso Marbury versus Madison, van a abordar el tema de las political questions, ¿no? Y van a decir que el Poder Judicial, a través del amparo, solo podrá intervenir cuando se afecte un derecho fundamental de la persona directamente agraviada. Bueno, este es el tema que me parece a mí que va a definir especialmente una modificatoria del Código Procesal Constitucional. ¿Lo puedes pasar, por favor? Para en el año, miren, la sentencia se va a emitir el 23 de febrero del año 2023, ¿ya? Pero luego se va a dar la ley 32.153, ¿ya?, que es del 5 de noviembre del año 2024. Y ahí se va a producir varias modificaciones al Código Procesal Constitucional actual. Nosotros tenemos dos códigos, ¿no? El primero del año 2004 y el segundo del año 2021. En realidad, la mayoría de procesos ya se están tramitando con el código del 2021. Pero luego de esta sentencia se va a llevar a cabo la modificatoria de diversos artículos del código, la ley 32.153, que precisamente uno de los puntos que a mí me parece que el doctor Osvaldo Ordóñez en su audiencia que tuvo ante la Comisión Interamericana hizo hincapié, ¿no?, de que mediante esta ley se estaba determinando que solo las sentencias dictadas contra el Estado peruano eran las que nos vinculaban, ¿no? Y que eso significaba un recorte de la protección de los derechos de la persona. Y nosotros somos de la misma posición y siempre lo hemos dicho, no creo que solo yo, sino que varios jueces, en el sentido de que nos vinculará a las decisiones para ejecución de sentencias, pero las interpretaciones que haga la Corte Interamericana, por supuesto que vincula a todos los estados partes, ¿no es cierto? No puede dejar de vincular.
Y yo me quedaba pensando y decía, ¿y nuestro acuerdo plenario sobre las querellas, sobre la libertad de expresión, ya no tendrían contenido? Porque si ustedes revisan ese acuerdo plenario sobre libertad de expresión, ¿no? y la información y el derecho al honor, casi todas son sentencias de la Corte Interamericana dictadas contra Argentina y contra otros países, pero no contra Perú, porque no hemos tenido una sentencia que haya llegado a la Corte Interamericana sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de los puntos que se abordó en esa oportunidad. Pero también, y aquí me interesa, ver que con motivo de lo que ocurrió en esta demanda competencial, donde el Congreso considera que se le está afectando sus atribuciones exclusivas y excluyentes, se va a incorporar el artículo 52A y va a crear una nueva modalidad de amparo a los amparos ordinarios, que son los previsionales, laborales, electorales, colectivos, etcétera. Se va a incorporar lo que se denomina el amparo político, así le han denominado. Y este amparo político va a tener reglas muy especiales, ¿no? Pero su procedencia va a ser si se cuestiona el ejercicio de las atribuciones exclusivas y excluyentes de este poder del Estado, que es el Congreso. Y ahí lo colocan de manera textual: elección, designación, ratificación y remoción de los altos funcionarios. El juicio y antejuicio político, la vacancia y suspensión presidencial. Pero nosotros sabemos de que esas no son las únicas facultades exclusivas y excluyentes, ¿no? Porque tiene todo el proceso del íter parlamentario. Claro, quizás con las precisiones que ya se hicieron, que contra proyectos de ley no proceden de interponer demandas de amparo, quizás ya consideraron que no era necesario, ¿no? Pero también tienen facultades de representación, las facultades de investigación, no necesariamente contra funcionarios, sino contra particulares, pero que tengan interés público. Pero acá fue dirigido precisamente para ello. Y nosotros conocemos que los jueces constitucionales del Poder Judicial han conocido una gran cantidad de amparos para ver justamente estos temas. El juicio y antejuicio político ha tenido cantidad de amparos, ¿no? Y famosos, que se han visto ya sea en vía de amparo o en vía de habeas corpus, y que el tribunal, no obstante que el Código Procesal Constitucional le indica que no se sigue el procedimiento parlamentario de juicio político, que debe ser un habeas corpus, a veces lo admite como amparo. Pero sí se ha visto, y un amparo de este tipo famoso fue, por ejemplo, el del caso de Alan García Pérez, ¿no? Entonces, varios temas se han determinado aquí, en la vía del Poder Judicial. Pero ahora va a tener que llevarse a cabo este procedimiento distinto a los amparos ordinarios. Y el contexto definitivamente fue el que ya hemos hablado hace un momento, el contexto de lo que había ocurrido con motivo de diversas decisiones relacionadas con los 3 puntos que hemos visto, ¿no? Elección del defensor del pueblo, el procedimiento, el proyecto de ley de SUNEDO, de la modificatoria de SUNEDO, y las investigaciones parlamentarias que se llevaban contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces se van a introducir reglas distintas a un amparo ordinario, ¿no? Y hablan de una legitimación procesal activa, que solamente será la persona directamente agraviada. Va a cambiar también el tema de la competencia de los órganos, donde va a estar en primer lugar la Sala Constitucional y Social, y en segunda instancia la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Pero claro, como la gran cantidad de actos contra el Congreso se van a dar acá en Lima, casi todos los casos llegarán al juez constitucional de Lima y conocerá la Sala Constitucional de Lima.
algunos casos muy puntuales donde la persona se encuentre residiendo en otro lugar, sea un congresista que esté, por ejemplo, en Arequipa, podrá ser conocido allá, pero generalmente van a ser conocidos en sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Todos los amparos tienen medida cautelar, pero acá no procede la medida cautelar, ¿no? Tampoco se puede prescindir de la audiencia única antes de emitir sentencia, lo que no ocurre en los otros casos, y no procede la actuación inmediata de la sentencia para finalmente establecer bajo responsabilidad funcional un trámite preferente y urgente, ¿no?, de este tipo de procesos. Hasta donde yo había averiguado, muy pocos casos después de esta modificatoria habían llegado al Poder Judicial. No sé, de repente, doctor, usted nos podrá dar otra información, pero eran sobre todo relacionados a ejercicios sobre lo que el Congreso de la República disciplinariamente, su comisión, hace respecto de algunos miembros del Congreso de la República, ¿no?, como los mochasueldos, por ejemplo, que no permite que se les levante la inmunidad parlamentaria, pero sí considera que son infracciones que merecerían, por ejemplo, una suspensión en el cargo de 2 o 3 meses, ¿no? O sea, el funcionario que ha recibido el dinero es expulsado, mientras que el miembro del Congreso se queda y puede seguir haciendo lo que quiera, lamentablemente bajo un tema que ha generado impunidad en nuestro país. Y entonces, llegados a este punto, el amparo político aparece como un proceso que da un trato desigual a los ciudadanos, porque no entendemos por qué se ha configurado esta especial forma de tramitación, si se trata, como ellos dijeron en la anterior sentencia, de afectación de derechos fundamentales que merecen una tutela urgente y que esa la podría otorgar un amparo, pero un amparo con las medidas adecuadas. Bueno, decimos tutela urgente, ya nosotros sabemos el gran retardo que existe en el Poder Judicial, precisamente por la carga que existe en los procesos constitucionales, pero sí también quiero ser crítica en este sentido, ¿no? Yo no entiendo cómo en un caso de amparo donde yo le doy una medida cautelar me voy a demorar 3, 4 años en resolver. Si para mí hay una verosimilitud, una apariencia de buen derecho, hay peligro en la demora. Entonces, lógico, se dan los presupuestos para resolver pronto y no esperar hasta que pase 3, 4 años, y cuando resuelve el Tribunal Constitucional muchas veces dice, bueno, yo podría dictar una sustracción de la materia, pero voy a emitir mi pronunciamiento en estos casos y lo voy a decir de siguiente manera. Y por supuesto, quien sale perdiendo es el Poder Judicial, porque las críticas que hace es al accionar de los jueces del Poder Judicial. Bien, este era el tema que yo quería conversar con ustedes, decirles que para mí creo que el proceso competencial ahora es una herramienta poderosa, ¿no?, que tiene el Tribunal Constitucional, ¿no?, para poder resolver no solamente los conflictos que se susciten a través de decisiones de jueces, sino también a través de actos o disposiciones que lleven a cabo otros órganos del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, últimamente hemos tenido el caso del amparo que presentó unos miembros de un partido político y que se había dictado una medida cautelar. Y el Jurado Nacional de Elecciones va contra el Poder Judicial e interpone una demanda competencial. Y con una medida cautelar determinan que todas las decisiones que habían emitido los jueces no deben proceder, porque ya había precluido el plazo, pero con votos totalmente distintos también. No fue que por unanimidad el Tribunal Constitucional ha resuelto, ¿no? Entonces, otro aspecto que consideramos es de que no hay una línea así definida, ¿no? Claro que nosotros los jueces podemos emitir votos minoritarios, votos singulares le llaman ellos a distintas apreciaciones o dar voto diferente,
Pero siempre es bueno que en casos relevantes al menos exista una ratio decidendi de la que los jueces y los órganos del poder público puedan obtener mejores resultados, de que los sistemas de control de constitucionalidad necesitan de mayores elementos de conexión, ¿no?, de articulación para que convivan de manera pacífica, pero al menos de manera pacífica, porque siempre hay conflictos, y eso no solamente pasa en Perú, pasa en distintos lugares.